es el árbol de Navidad una semilla judeofóbica? ¿Está el árbol de Navidad en contra de Adonai o del pueblo de Adonai? ¿Qué es EDM? Estudio Bíblico Maná es un ministerio de Israel Casa Integral. La misión de Estudio Bíblico Maná es la enseñanza de las Escrituras de Bereshit, Génesis, a Apocalipsis, desde una perspectiva mesiánica. Israel Casa Integral se especializa en el estudio y la enseñanza de las Escrituras, desde su contexto histórico, arqueológico, geográfico, lingüístico y cultural, utilizando las últimas investigaciones, fuentes acreditadas en el tema literatura extrabíblica. Presentamos una lectura mesiánica de la Biblia en cada estudio. Acompáñanos a este viaje apasionante. ¿Qué es lo que está pasando con el árbol de Navidad? Usted tal vez ha escuchado muchísimos tipos de enseñanza con el árbol de Navidad y muchísimas cosas con el árbol de Navidad. Pero ¿se ha hecho usted una pregunta contundente con el árbol de Navidad? ¿Para qué fue sembrada esa semilla? ¿Para que la gente haga qué exactamente? ¿Por qué esa semilla tiene tanta autoridad hoy que ha tomado, después de la semilla, tomó forma de árbol y ahora está radicada en una raíz en el corazón del ser humano? De una semilla pasó a un árbol y de un árbol pasó a una raíz en el corazón. Entonces vamos a hacernos preguntas profundas, maduras. O sea, cuando yo hablo de esta área, cuando yo voy a tocar este tema que me va a meter en terreno apache, no es para que usted tome este video y juzgue a la gente. No. Es para que tome este video y madure espiritualmente y entienda el por qué es tan importante en nuestra vida entender lo que sucede con la semilla judeofóbica del árbol de Navidad. Pastora, ¿no te parece que el título está controversial? Vamos a hablarlo bien, tranquilos, no se preocupen que yo se los voy a aclarar. Entonces ¿es el árbol de Navidad una semilla judeofóbica? Nos vamos a hacer la pregunta. Quiero que estén participando conmigo. Muchos de ustedes tienen hijos, sobre todo esto aquí pasa en Estados Unidos, con los hijos de la segunda generación, padres que llegan de los otros países, que decidieron no celebrar nunca más ese tipo de actividades paganas, pero el segundo nivel, o sea, los hijos de ellos, se les ha sembrado en las escuelas y en todo su ámbito circuncial, toda la circunferencia, pues se les ha enseñado el árbol de Navidad. Y entonces ese segundo nivel combate contra los padres que han decidido no hacerlo. Y aquí es donde viene la semilla judeofóbica. Empiezan a tener una fobia completa a todo lo que tenga que ver con Adonai, porque quieren mantener la tradición y la cultura. Y entonces los padres pelean, pero no pelean con sabiduría, no pelean con las escrituras, sino pelean con sus propias fuerzas y pierden la batalla. Papi, ¿por qué el árbol de Navidad es malo? Bueno, mi amor, porque sí es malo y no hay respuesta. Y en los hijos de hoy en día esas respuestas no sirven. Tienen que haber respuestas contundentes. Hoy vamos a hablar del tema. Entonces, si la cristiandad acepta el árbol de Navidad, ¿por qué es malo? O sea, que todas las iglesias cristianas están erradas cuando tienen un árbol de Navidad. Esas preguntas no las van a hacer nuestros hijos. Y entre nosotros, no, es que ellos son paganos. ¿Las iglesias cristianas son paganas? Todo lo contestamos basados en nuestras propias fuerzas y no en la palabra de Adonai. ¿Se acuerdan que yo les he recomendado mucho que vean una película, la película de los tiempos?
el cambio de los tiempos, en donde un hombre viaja del pasado al presente, figurativo, y se encuentra con que en el futuro nadie nombra las escrituras. ¿Dónde dice que está mal? En el pasado él peleó porque quería quitar el nombre de Yeshua de las escrituras, o quién lo decía, y él peleaba en ese pasado, y cuando él viene en una máquina del futuro al presente, nadie cita las escrituras. Eso es el grave problema que tenemos hoy para explicar este tipo de cosas, que no citamos las escrituras. Que si nosotros citáramos las escrituras son las que nos dan el respaldo crediticio. Porque la cristiandad puede celebrar muchas cosas, pero hay que explicarles a ellos que la palabra de Adonai es la que tiene la autoridad. Y hoy vamos a hablar de esa semilla. Y vamos a ir ahondando en esa semilla. Así que papel y lápiz, porque te aseguro que este tema necesita ser escrito, tomándose apuntes, para que el día que tengas que confrontar el tema, no lo confrontes en tus fuerzas, sino con la palabra de Adonai. ¿Estamos, verdad? Bien. La cristiandad posiblemente dice, ¿qué importa? ¿Acaso la Navidad es pagana? Y entonces cuando nosotros no tenemos recurso bíblico le decimos, sí, eso es pagano. ¿Qué es pagano? ¿El árbol de Navidad es pagano? ¿O participar de la festividad es pagano? ¿O creer que es pagano pero no saber qué es? O sea, en realidad, pues, ¿en dónde estamos? Entonces, preguntas contundentes. ¿Pueden los creyentes celebrar Navidad? La pregunta, ¿cuáles creyentes? Usted sabe que hay creyentes en Buda, usted sabe que hay creyentes en Mahoma, hay creyentes de diferentes religiones. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles creyentes pueden participar en la Navidad? Porque los creyentes de Yeshua, los que siguen los mandamientos y estatutos de Adonai, no deben de participar en una tradición de esas. Pero es importante aclarar el concepto. ¿Por qué? Porque hay creyentes en el Nuevo Testamento que no creen en el Antiguo, no creen en los 10 mandamientos, no creen en la fiesta, no creen en ninguna de la palabra de autoridad de la Torá. Entonces, ¿cuáles creyentes? Empiece a distinguir el tema, porque el tema le va a dar luz para explicar. ¿Y qué creen ellos? ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué cree esta casa? ¿Qué cree esta familia? ¿En qué raíz está esta familia? ¿Me hago entender, cierto? Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de la historia. ¿De dónde nació esta historia de la Navidad? ¿De dónde nació toda esta judeofobia? Pastora, vuelvo y te cuestiono, ¿será que el título sí está bien? Tranquilos, que vamos para allá y vamos muy bien. Los dioses falsos del mundo antiguo tenían 3 características. Eran las 3 características comunes, estaban conectadas con algo en el mundo natural, como un animal, un lugar, un planeta, una fuerza de naturaleza o el trueno. Siempre esas 3 características te van a hacer escudriñar qué hay en el fondo de esto. 2. Estos dioses falsos eran adorados a través de imágenes. Generalmente esto es lo que le llamamos idolatría. Y a menudo tenían contrapartes similares en otras culturas. El concepto de deidad era una forma de cultura adoptado y modificado por otra cultura. Esas son las 3 características de lo que son los dioses falsos. Entonces, número 1, podría ser un animal, un lugar o un planeta. Número 2, generalmente es una imagen de idolatría. Y número 3, a veces son adopciones de otras culturas.
Qué interesante, ¿no? Qué interesante que empecemos a mirar. A ver, un momentico. ¿Cuándo usted empezó a cuestionarse de tradiciones que se hacían en su familia? Y usted decir, un momentico, ¿y dónde salió el árbol de Navidad? Hoy la gente se cuestiona. Todo lo de la Torah lo cuestionan. Todo lo de la Torah. Si me lavo las manos, todo lo de la Torah. Lo cuestionan, ¿cierto? Eso sí lo indagan y miran a ver dónde le encuentran pues la mosca. Pero, date. ¿Y por qué no indagar también todo lo que es tradicional y cultural, que no se le ha hecho las auditorías necesarias para encontrar la verdad? Yeshua dijo, conoceréis la verdad y la verdad les hará libres. Entonces empecemos a escudriñar este tipo de culturas. El árbol de Navidad es una semilla judeofóbica porque tiene su raíz en el antiguo Medio Oriente. Ni siquiera tiene una raíz. Hay gente que dice, bueno, el árbol de Navidad realmente es reciente en 1700. No, eso viene del antiguo Medio Oriente. Viene en Génesis Bereshit, capítulo 10, verso 8 al 9. Venga conmigo y estúdielo. Le voy a decir que mi enseñanza está basada en un libro que me encantaría que todos compraran. Bueno, yo no soy muy dada a recomendar libros que no sea la palabra de Adonai. Siempre soy como muy receptiva. No me gusta recomendar un libro porque yo creo que la palabra es suficiente para defender su causa. Pero yo hace 30 años me leí un libro que hasta el día de hoy lo tengo en mi biblioteca como el libro de oro, pues. Y no es hecho por ningún toraico, es hecho por un cristiano. Se llama Babilonia, Misterio Religioso. Cómprelo, léalo, escudriñe las escrituras de ese libro tan interesante. Yo quiero que todo el mundo compre ese libro. Y mi enseñanza de hoy nace no es de ese libro, pero tiene mucho que ver. Cuando hace 30 años Adonai me habló del famoso árbol de Navidad y de lo que es el paganismo. Vamos a ver a Génesis capítulo 10, verso 8 al 9. Cuando usted tenga la cita, me dice un amén y glorificamos el nombre de Adonai. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito sea Adonai por su kadosh Torah. Dice la palabra en Bereshit capítulo 10, verso 9. Está conmigo, ¿verdad? Vamos a leer los del 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Óigame, un momentico, hágale una auditoría a lo que estoy diciendo. Lea las escrituras. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser un poderoso cazador en la tierra. Un poderoso. ¿Más que Adonai? No. Pero en la tierra este era el poderoso. Este vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. O sea, era un hombre superdotado de los hombres. Muy interesante. Este Cus, de la historia babilónica, dice que Nimrod se unió a su madre Seminaris, y Nimrod muere, pero el paso del tiempo creció un árbol en donde lo sepultaron. Pedontico, hágale una auditoría. Esa semilla judeofóbica no nació ayer, nació en el antiguo Medio Oriente. Pastor, ahí nació. ¿Ese es el famoso tema del árbol de Navidad? No. ¿Dónde usted cree que nace la semilla judeofóbica? ¿En Nimrod o en el huerto del Edén? Como que nos vamos para el huerto del Edén, ¿cierto? Y la palabra de Adonai nos lleva a entrar a ese famoso árbol de Navidad, ¿verdad? A esa semilla judeofóbica que está en el huerto del Edén. Adonai nos dice que hay un árbol, el árbol de la vida.
Recuerden que el árbol de la vida da su fruto cada mes y sus hojas son la sanidad de las naciones. Y recuerden que el famoso pagano árbol del conocimiento del bien y del mal, llamado el árbol de Navidad, solo florece los 24. Hágale una auditoría a lo que estoy diciendo. Y nos dice que hay otro árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Una semilla allí, una semilla de vida, una semilla de muerte. ¿Sabes qué fue lo que...? Ustedes saben que este tema a mí me apasiona, ¿cierto? Ustedes saben que el capítulo 3 de Génesis es mi capítulo. O sea, usted dirá, pastora, pues también el mío. Bueno, pero gloria al Eterno, yo se lo comparto, pero es mi capítulo. Porque ese es el capítulo donde hablo de las emociones, donde hablo de la caída, donde explico muy bien la semilla de la iniquidad. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Digo, la astucia de la serpiente entró la semilla para que hoy tú digas, pero ¿con que Dios dijo que no podíamos colocar un árbol? Pero ¿cuál es el problema de colocar un árbol de Navidad? Si es lo más inofensivo que hay. La serpiente era astuta, desafiándonos con las leyes de Adonai. Siempre, siempre la serpiente nos va a desafiar con las leyes de Adonai. Tú tienes que explicarle eso a tus hijos. Hijos, la serpiente siempre nos va a desafiar con las leyes de Adonai. Si Adonai dice que hay que colocar un árbol y plantar un árbol en la sala de nuestra casa, plantémoslo. Pero aquí la serpiente le juega la pasada que le ha jugado milenialmente al ser humano. Con que Adonai dice que no pueden abrir un árbol de Navidad o hacer un árbol de Navidad. ¿Quién lo dice? Y mira lo interesante. Ella contesta, porque cuando nosotros nos queremos pelear con alguien y defender la causa del enemigo, la peleamos a gato. Nos agarramos y decimos, yo me aferro a esto para pelear una mentira, cuando sabes que es una mentira. Parece una verdad, pero es una mentira. Mira lo que dice. Y la mujer respondió a la serpiente. Y yo les he enseñado esto. Nunca, pero nunca un ser humano tiene que hablarle a la serpiente. Nunca tienes una conversación ni un diálogo con el enemigo. Nunca. Tú tienes que citar las escrituras para que él huya. No dice que tú entres en diálogo porque él siempre va a tener un argumento para ganar la batalla. Dice, la mujer le dijo a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Adonai, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Y Dios nunca dijo eso. Elohim nunca dijo eso. Ella añadió al argumento porque estaba peleando una batalla física con Hasatán. Yo le voy a decir algo, amados hermanos que me escuchan. La peor pelea que hemos peleado nosotros con este árbol, con Navidad, con no, Christmas sí, Christmas no. La peor pelea que nosotros hemos peleado es porque hemos querido pelear con nuestros propios argumentos, una batalla, y no con las escrituras, lo que la escritura dice. Y hoy quiero tocar este tema a la luz de la palabra. Esa semilla judeofóbica salió del huerto del Edén porque salió en contra del árbol de la vida. Caminó hasta Nimrod y de ahí hasta lo que voy a trabajar. Pero esa semilla judeofóbica nació de un diálogo entre la serpiente y la mujer. Entre dos seres que disputaron el argumento. Cuando las escrituras hubieran sido tan claras
y haber dado la escritura conforme a lo que la palabra de Adonai está diciendo. Escrito está, y punto, y se acabó. Eso fue lo que hizo Yeshua con Hasatán. Yeshua nunca argumentó con Hasatán, simplemente le dijo, escrito está. Y le citó las escrituras. En cada vez que él se le apareció en la tentación, Yeshua citó las escrituras. Hermanos que me escuchan, el árbol de Navidad es un espíritu, una semilla que se ha metido en el ser humano, toraico, no toraico, cristiano, medio cristiano, frito, embutido, lo que usted quiera. Se ha metido. Pero se ha metido esa semilla judeofóbica del árbol de Navidad para contrarrestarle a la palabra de Adonai, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, sus convocatorias, la autoridad que tiene. Cada vez que nosotros aceptamos la mentira del enemigo, sus tradiciones, su cultura, su manera de ver las cosas para hacia nosotros, estamos trayendo una semilla judeofóbica a la autoridad de Adonai. Le estamos diciendo a Adonai, no creemos lo que tú dices, Adonai. Tú eres lindo, nosotros te amamos, pero en Christmas nosotros necesitamos de nuestras tradiciones. Como que esto va a ir muy profundo, amados. Y tal vez tú digas, pero pastor, en mi casa nosotros ya lo tenemos claro. Ojalá, bendito sea el Eterno, que usted nunca vuelva a una tradición como estas. Pero vamos a hablar, vamos a ir ahondando en la semilla judeofóbica, porque posiblemente todavía nos raspan y nos sale el arbolito de Navidad que siempre florece los 24. Y entonces, ¿qué me vas a dar? Ráspese, que todavía nos tenemos que purificar muchísimo en nuestra vida espiritual. Bien. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, está el árbol de la vida. En el libro de Bereshit, capítulo 3, el árbol del conocimiento del bien y del mal está sembrando su semilla. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 1, el árbol de la vida está mostrando su victoria. Dice, y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Adonai y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a cada lado del río, estaba ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Coja el arbolito de Navidad y hágase un chocolate, un té, a ver si le sana un huevo. Nada, no le va a salir ni un dedo. Pero vaya al árbol de la vida y vea la victoria que hay en la sanidad del árbol de la vida en nuestra vida. Entonces, la semilla judeofóbica es que nos han sembrado una semilla contra los mandamientos de Adonai, contra lo que Adonai está diciendo, porque la salvación viene de los judíos. Entonces vamos a hablar espiritualmente de este espíritu que necesita ser contrarrestado, pero con la palabra de Adonai. Bien. En Mateo capítulo 15, verso 13 dice, pero él contestó y dijo, toda planta, repítalo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Clarito. Si ese árbol de Navidad no ha sido plantado por Adonai, tiene que ser desarraigado de tu vida. Toda planta, vuelvo a repetir, toda planta que el Padre Celestial no haya plantado semilla en tu vida, tiene que ser desarraigada. Es más fácil sacar cualquier cosa que sacar una guadalupana o una imagen de una virgen dentro de una persona. Y lo segundo es el árbol de Navidad. Son espíritus, son semillas que se vuelven después que
raíces, y la raíz empieza a caminar profundo, y usted encuentra, amados hermanos, que usted, a pesar de que usted diga hoy en día, yo pastora, yo eso no lo estoy celebrando, aún el espíritu navideño todavía está caminando en casas. Yo veo mucho esta área espiritual en la vida de la congregación. Llega diciembre y es un espíritu de tristeza, como uno dice que fue que se tomaron un jugo de limón, pero agrio, empiezan a mirar feo, no tengo, no puedo, y como que el espíritu inunda. Porque es un espíritu, por eso la música, la publicidad, es un espíritu el que se suelta para la época de Navidad. Entonces tú dices, yo no celebro nada del árbol de Navidad, pero encuentras tristeza. Entonces necesitas rasparte y decir, hoy voy a ser sano de esto y lo voy a desarraigar, porque esta planta no la plantó Adonai, esta semilla no la puso Adonai en mi vida y necesito desarraigarla por siempre. Bien. El árbol entonces toma su apogeo, camina con Nimrod, con Seminaris, con la mujer del bebé, que por eso salen todos los tipos de idolatrías a la mujer con el bebé y todo esto, hasta que camina y llega la época, acuérdense lo que enseñé, puede ser una imagen, puede ser idolatría o cultural, las tres características se unen. Culturalmente los antiguos germanos, que son los alemanes, que en ese tiempo se llamaban germanos, creían que todos los astros y planetas estaban sostenidos de las ramas de un árbol gigantesco. En la copa del árbol se hallaba el cielo y las raíces eran el infierno, y el infierno para ellos era como un dios. Los germanos tenían como dios al dios Odín, a quien le rendían culto. Ellos creían que las bolitas, las esferas, eran los planetas a quienes ellos les rendían culto. Y miren lo que pasó. Cada año adornaban un roble con antorchas que representan las estrellas, la luna y el sol, y en torno a ese árbol cantaban y bailaban. ¿Se acuerdan lo que les coloqué al principio, cierto? Bueno, vamos a hablar de la historia de Bonifacio. Porque aquí es donde entra la defensa de la judeofobia, la semilla judeofóbica, entra a defender el árbol de Navidad. Católicos defienden el árbol de Navidad por un hecho de un santo católico, ¿verdad? Y su heroísmo con lo que hizo. Y resulta que por eso hoy en día la gente dice, el árbol de Navidad tomó otro sendero a través de lo que hizo Bonifacio, ¿verdad? Cuánta mentira junta para traer distorsión. Esa semilla que trajo Bonifacio trajo como consecuencia la legalización. Legalmente la legalizó como el famoso árbol de Navidad. Me parece a mí que Bonifacio no leyó las escrituras, o si las leyó, nunca pasó por ahí. Me parece a mí que todo aquel que compra un árbol de Navidad y lo decora, me parece que lleva la semilla judeofóbica. Está en contra de la palabra de Adonai. No quiere nada que ver con la palabra. O me parece que es una persona ignorante, o mucho más que le voy a decir, nunca pasó por las escrituras. Este era un sacerdote católico. Pero no se le olvide a usted que ninguno de los católicos lee muy bien las escrituras. Muy poquitos leen las escrituras desde un concepto, desde el antiguo Medio Oriente. Y si la leen, tampoco las entienden como mucho. Pero vea, permítame decirle, tal vez usted diga, pastora, no le ande tan duro a los católicos. Venga, va para los cristianos. Me parece a mí que tampoco la leen las escrituras desde el antiguo Medio Oriente. Pastora, no sea tan dura con los cristianos. Entonces vámonos para los toraicos. Los toraicos le raspan todavía y por ahí todavía tienen el arbolito chiquitico y dicen, pero no lo compremos tan grande, hagámoslo más chiquitito. Vámonos a leer las escrituras porque la ignorancia
nos ha hecho cometer errores. Yo sé que a usted no le gusta lo que yo estoy diciendo, pero no cambie canal, quédese hasta el final que le va a ir bien. Vámonos a Jeremías capítulo 10, verso 3. ¿Sabía usted que le escuché a un hermano de Raíces Hebreas de Torah en el tercer nivel? No, dejen de tomar esta cita bíblica como base de que del árbol de Navidad. Eso no tiene nada que ver con eso. ¡Wow! Discúlpeme. Vamos a entrar en verdades espirituales. Esta es una verdad espiritual. Y está hablando exactamente del árbol de Navidad. O del famoso árbol de Nimrod, de la semilla judeofóbica. Entonces dice el libro de Jeremías, capítulo 10, verso 3. Todos lo tienen, ¿cierto? ¿Están conmigo? Dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice, con morir. Cuando usted toma la cita bíblica de todo lo que es Jeremías capítulo 10, está clarísima la orden de Adonai de no querer tener una semilla judeofóbica contra la palabra de Adonai, sino que tenemos que inmediatamente decir: esto está contra la palabra de Adonai. Pero la semilla está sembrándose cada día más porque nosotros no leemos las escrituras en el contexto correcto. Cuando nosotros escuchamos este tipo de enseñanza, decimos: oye, un momentico, ¿qué es lo que están diciendo? Vamos a ver las escrituras, ¿qué es lo que dice? Bueno, Adonai dice que no, que eso no es lo permitido. Ahora bien, el árbol entonces, el árbol de la semilla de Navidad, el árbol de Navidad, empieza a jugar un papel importante en las fiestas de las Saturnalias de los romanos. Camina por los germanos y llega a la cultura romana. ¿Se acuerdan de las 3 características, verdad? Hacían imágenes de planetas o de animales. Segundo, imágenes para hacer idolatría. Y tercero, adopciones culturales. Siempre va a suceder así. Bueno, nosotros tenemos que ir bien claros con la palabra. También a los romanos, y los romanos usaban el pino para representar el calor del nacimiento del dios Sol. Los adoraban con esferas y frutos rojos. ¿Dónde está eso, pastora? ¿Eso es historia o está en la Biblia? Vamos a la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 4. Díganme cuando lo tengan allí, porque estamos leyendo las escrituras, y las escrituras son las que nos dan la verdad. Lea las escrituras, hágale auditoría a lo que estoy hablando, que la auditoría es buena. 16, 4. Dice: asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. ¿Quién lo hizo? Acaz, cuando reinó. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y a sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Acaz estaba haciendo idolatría debajo de un árbol frondoso. Todo eso ha sido adoptado culturalmente y traído a la casa de gente creyente. Acuérdense del tipo de creyente que dije. Luego vienen los celtas, y los celtas celebraban con el árbol del universo para Odín. Era el dios de la muerte, se le adoraba postrándose ante un árbol de encina y se le sacrificaban personas. ¿Dónde está eso? ¿En la historia o en el antiguo Medio Oriente en la palabra? Vamos a Josué, capítulo 24, verso 2. Miren debajo de los árboles y todo lo que la Biblia nos dice que debajo de un árbol se hacía. Josué 24, 2. Léalo, por favor. ¿Está ahí conmigo? Dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Yahweh, Dios de Israel, nuestros padres habitaron antiguamente en el otro lado del río. Este es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y os traje, ¿estoy bien?,
a la tierra de Canaán y aumenté su descendencia en Isaac. Fíjate que la palabra nos está mostrando que había idolatría en Ur de los Caldeos, que había idolatría, y Josué nos está aclarando perfectamente que esa idolatría tenía que ver también con sacrificios humanos. Los celtas. Luego vemos también los romanos, ya hablamos de los germanos, vemos que los celtas adoraban al dios Odín, que es el dios de la muerte, y veamos ahora la semilla judeofóbica de esto. La creencia de la mujer que tiene por hijo la reencarnación de un marido muerto, ¿verdad?, se propagó por todos los pueblos y se convirtió en una doctrina. De esta forma vino a existir el natalicio de Nimrod, su celebración, que es el 25 de diciembre, ¿verdad? Y nace ese natalicio. Veamos lo que dice Devarim, Deuteronomio capítulo 12, verso 2. Libro de Deuteronomio, capítulo 12, verso 2. Me hubiera gustado que el pastor estuviera aquí conmigo para que me ayudara con citas. 12:2. Dice: destruiréis. Repítamelo ahí. Dice que lo hagamos o que lo destruyamos. Como que a veces como que las palabras no nos quedan muy claras, ¿no? Afine su oído. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirviendo a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Porque la Biblia ya venía preparándonos para decirnos: esto es paganismo. Esto no va a ir con la palabra de Adonai. Es lo mismo, es el mismo árbol de la ciencia del bien y del mal, la semilla de ese árbol, y Adonai te dice: destrúyelo por completo. ¿Qué dice en Mateo? Erradícalo, sácalo de tu vida. Y el mundo entero lo que ha hecho es hacerle más raíz, más culto y más paganismo. Esto es algo que tiene que mover el piso de nuestra vida espiritual. Entonces, ahora, esa semilla, ese árbol, esa costumbre alemana que se difundió por toda Europa, porque todo lo de Europa viene hacia América y Suramérica y baja hasta la Conchinchina, ¿verdad? Poco a poco fue evolucionando y se cambiaron manzanas por esferas, como normalmente las llamamos las bolitas de Navidad, no sé cómo lo llaman en sus países, y las velas por luces y representan la alegría, y luego se cambió todo y se disfrazó y dijo: Cristo. Cristo representa el árbol. Miren, yo llegué a una congregación, venía de Colombia en mi primer año, con mis dos niñitos, Camilo y Sebastián, ¿verdad? Y recuerdo tanto que llegamos a una congregación y la líder de la escuela dominical, con mucho respeto, ignorantemente, trajo un árbol de Navidad. Lo puso en la escuela dominical y le enseñaba a los niños que el árbol representaba a Yeshua, que las bolitas eran los frutos del Espíritu Santo y que la guirnalda roja era la sangre de Yeshua que se había derramado. ¡Ay, qué cuento tan lindo! Y todos, y las mamás, no, pero se estaban derretidas de la felicidad de lo que les estaban preguntando. Y yo, como siempre, pues usted sabe, a alguien le toca hacer el patito feo del estudio. Yo dije: momentico, ¿cómo así? Yo vengo con Camilo y Sebastián, que los traigo desintoxicados de todo esto, y de pronto la líder de escuela dominical le está enseñando a los niños esto. ¿Cómo le vas a enseñar eso a mis hijos? O sea, yo le dije: discúlpame, pero creo que aquí hay algo mal. No podemos enseñar eso a los niños ignorantemente. O sea, ¿cómo le vamos a enseñar eso? Eso fue como si yo les hubiera pegado una palmada a todo el mundo y me dijeron: paganos. No, religiosos. Me dijeron: ustedes son religiosos. ¿Cómo creen? Ay, los niños hay que enseñarles las cosas lindas. El árbol no es inofensivo, ni hace bien, ni le hace mal a nadie. Le dije: no, eso es una mentira.
Y las mentiras tienen que ser desarraigadas. Nuestros niños no pueden crecer con eso, porque el día de mañana esa mentira va a crecer en la mente de ellos. No, yo no estoy de acuerdo. Y por donde nosotros caminábamos, todos tenían el mismo concepto de la verdad. Pero pastor, no sean tan religiosos. ¿Cómo creen ustedes? No. Oiga, llega una mentira a creerse como una verdad. Llega una mentira a meterse tanto en la vida de una persona que parece que fuera una verdad, pero es una mentira. ¿Qué fue lo que le dijo la serpiente a la mujer? ¿Con qué Dios ha dicho? Y esa mentira ha caminado por el resto de la humanidad. Dios no dijo eso. Olvídense, tranquilos, todo el mundo vivan sus vidas tranquilos. Que los que quieran colocar árbol de la vida, que lo coloquen. Que los que no lo quieren colocar, que momentico, amados hermanos. Eso no es así. Nosotros tenemos que enseñarle al pueblo a distinguir lo santo de lo profano. ¿Cómo así que vamos a dejar que el pueblo entonces haga lo que le parece? No. Bajo la autoridad de Adonai, nosotros tenemos que enseñarle al pueblo a distinguir lo santo de lo profano. Eso fue lo que Adonai nos llamó a hacer. Entonces el paganismo, la semilla judeofóbica, la adoración y la atención hacia fuera, ¿verdad?, del verdadero Adonai, en Torah dejó ese punto claro. No os volveréis a los ídolos, dijo Adonai. ¿Dónde dice eso, pastora? Léaselo a sus hijos. Cuando usted esté enseñando este tema no lo enseñe. Yo lo estoy tocando hoy porque es el tema de todo lo que estoy hablando de judeofobia. Pero llegar a este tema en esta fecha, eso es terrible, porque le cae a uno de todo. Porque como el espíritu se está soltando, el espíritu de Navidad se está soltando, la gente le dice, ay, qué amargados. Ay, ustedes con esas bobadas religiosas. Pero pues, es la verdad. La Biblia dice, esto es lo que tienes que contestar, ¿qué dice la Biblia? No que dice el pastor fulano y tal que coloca los 7 árboles más lindos y más grandes y los más grandes que encuentren. No, lo que dice ese pastor. No lo que dice el pastor querubín diamante más famoso de la tierra. No importa si es el pastor más grande, más famoso, más diamante que haya. Mientras que no nos diga la verdad, nos está mintiendo y nos está llevando a idolatría. Y hay que decirle a la gente la verdad. ¿Qué dice la Torá? Entonces dígalo. ¿Qué dice la Torá, pastora Pili? Levítico capítulo 19, 4. Yahweh dejó este punto claro. ¿Qué dice? No os volveréis a los ídolos, ni haréis vosotros dioses de fundición. Yo, el Eterno, vuestro Elohim. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Pastora, eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Gústele a quien le guste, pero esa es la verdad. Y la verdad hay que decírselas. Hermanos que me escuchan, tenemos que ser claros y contundentes, porque estamos en un mundo de paganismo, de semillas, donde lo que se quiere sembrar es cizañas sobre las cosas de Adonai. ¿Por qué no le enseñamos, si fuéramos tan espiritufláuticos, por qué no le enseñamos a nuestros hijos cuándo es el árbol de la vida? Cuando el árbol de la vida está caminando, ¿quiénes caminan en el árbol de la vida? ¿Quiénes van a vivir del árbol de la vida? ¿Quiénes van a comer del árbol de la vida? ¿Por qué no le enseñamos a nuestros hijos esos temas? Porque nos ha faltado discernimiento espiritual. El paganismo hace que los seres humanos se acojan a la necedad. Pastoras, este tema es muy bonito, suyo, muy chévere, muy todo, pero es un tema donde difícilmente podemos caminar. Lea la palabra y hable con la palabra. Cuando usted habla con la palabra tiene el poder de golpear los aires y hacer que la gente entienda el tema. Salmo 135, 15, 18 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. El árbol no habla. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen.
tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que hacen y todos los que en ellos confían. O sea, igual es la persona que hace el árbol de Navidad no tiene boca, no tiene oídos, no está viendo, no está escuchando lo que él está hablando. Tremendo lo que la palabra nos lleva, ¿no? Tremendo lo que la palabra nos lleva. Bien. Esa semilla del árbol de Navidad, esa fiesta en honor a Saturno que nació en los germánicos, ese dios de la agricultura y de la cosecha, que tiene una duración de 7 días de banquetes y de bebidas, romanos que pedían bienestar a su dios, se ofrecían sacrificios, se colgaban cabezas de oso, guerreros, enemigos en el árbol sagrado que solía ser una encina de pino, la antigua Fenicia, al dios Saturno conocido como Baal. Cuando un padre y una madre llevan a sus hijos a donde un Noel, Papá Noel, y lo colocan en sus piernas, lo que están haciendo es entregándoselo a esa cultura y a ese dios llamado Baal. Uy, no, pastora, pero nosotros no lo hacemos con ese sentido. Le estoy hablando que una mentira cambia el destino de una persona para siempre. Por eso usted tiene que salir de la mentira y volver a la verdad. Como dice la palabra, preguntad cuáles son las sendas antiguas y caminad por ellas. Y al principio es muy duro, porque salir de todo este paganismo cuesta. A veces ni nuestros hijos quieren seguir, ellos quieren seguir en la tradición, pero mientras que tú te mantengas firme y empieces a caminar con la palabra de Adonai, todo va a cambiar. Bien. A finales del siglo II, los padres de la iglesia primitiva celebraban Navidad. Esas culturas del antiguo Medio Oriente que caminaron por el antiguo Medio Oriente, en el judaísmo del Segundo Templo también existían ese tipo de celebraciones. No se vaya más lejos. Pero aún así, la pregunta es, ¿el pueblo de Israel, Judá, los que estaban con Yeshua, estaban caminando con el árbol de Navidad? Nunca. La Biblia nunca nos habla de que esas semillas caminaron con el pueblo de Israel. Le voy a explicar por qué. Pero después de la muerte de Yeshua, en el siglo II, estamos hablando de la iglesia primitiva, lo que llamamos iglesia primitiva, esa iglesia celebraba Navidad o celebraba el árbol de Navidad o tenían paganismo ya metido. No lo tenían. El padre de la iglesia de griega se burló de las celebraciones anuales y de los aniversarios del nacimiento romanos, descartándolo como prácticas profundamente paganas. Pero el Vaticano nunca las catalogó como paganas. Los padres de la iglesia primitiva siempre sostuvieron que eran celebraciones paganas. Hasta ahí todavía la semilla de todo lo que hemos visto caminando no tenía arraigado en la congregación nazarena, digamos, lo que venía caminando. Esa semilla se metió cuando Constantino, en el 345, comenzó a hacer el nacimiento de la tal iglesia católica, apostólica y romana, que trajo como consecuencia la adopción de los dioses paganos y los trajo y los colocó ante el pueblo. Y ahí el pueblo aceptó lo que la iglesia católica había impuesto en tradiciones y en creencias, sin leer las escrituras. Porque para ese tiempo también es cierto que fue la época, después de esto viene la época del oscurantismo, donde se les decía que el que leía la Biblia se volvía loco. Y pues todas esas maneras de ver y de actuar trajeron como consecuencia ignorancia cultural. Y luego viene la época en donde el ser humano tiene la posibilidad de leer la palabra de Adonai, pero ahora no la quiere leer porque le parece demasiado fácil para tenerla. Puede tener 20 Biblias en su casa y no la lee. Tremendo.
tremendo. Es que estamos con una raíz, con una semilla del huerto del Edén de Hasatán, con que Dios dijo. Dios no sabe lo que dice Hasatán. No le puedes creer. Eso no fue lo que él quiso decir, pero eso es lo que él quiso decir. Entonces ese árbol se vuelve cristiano. Y le llamamos ahora a ese árbol pagano, de semilla pagana, en contra de la palabra de Adonai, lo volvemos cristiano. Al árbol lo volvemos creyente. Wow. ¿Acuerdan que les dije que era creyente? Un creyente toraico que tiene que guardar los mandamientos de Adonai, guardar las fiestas, amar los mandamientos y obedecer la ley de Adonai. ¿Cierto? Ese es el toraico. Pero cuando esa verdad no es verdad en nuestra vida, se vuelve el árbol del creyente cristiano. Que sí cree en Yeshua, digamos, mejor, comillas, que sí cree en el Jesús griego, pero que no tiene claridad como creyente de las Escrituras y no las defiende a la luz de la palabra. Bueno, estoy bien, ¿cierto? Allí nace lo que hoy en día es la feliz Navidad de todos los dioses del 25 de diciembre. Ahí tenemos a Dionisio, ahí tenemos a Jesús griego y ahí tenemos al Tamuz. Y todos, como decía nuestra amada Cristal en la introducción, en la misma fritanga. El marrano, la carne, bueno, todo en el mismo plato. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, a ver, consolidemos porque les voy a ir llegando a un lado donde los voy a poner a pensar prácticamente de una manera muy especial. ¿Cuál es el propósito de consolidar una mentira? ¿Y cuál es el propósito de que esa mentira se mantenga? ¿Cuál será? ¿Será que el fondo es el famoso árbol de Navidad? ¿O será que el fondo es el pesebre? ¿O será que hay una mentira escondida para que todo aquel que cree en esa mentira se pierda? Piénselo. Vamos a entrar en terreno de bendición y yo necesito que usted me atienda a lo que le voy a decir. La famosa palabra teología nos ha hecho caer en una trampa. ¿Por qué, Pastora Pili? Te lo voy a explicar. Porque la famosa palabra teología no nos ha dejado ver las Escrituras desde un punto de vista toraico. La teología se ha quedado solamente en Jesús o en Yeshua, en el Nuevo Testamento, o lo que llamamos Brit Hadash. Si el creyente verdadero hubiese hecho una teología desde Bereshit hasta Apocalipsis, ya hubiera entendido rápido lo que está pasando. Por eso es que hay mucha gente que me está entendiendo este tema y hay otra gente que me está diciendo: eso no es lo que es, no lo tomen así, es que es demasiado exagerada, cámbienle el canal a esa mujer. Así es, la teología nos hace creer la mentira. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en muchas ocasiones la teología se ha desviado del camino correcto. La teología ha dicho: los mandamientos fueron abolidos. La teología ha dicho: la iglesia reemplazó a Israel. Mentira. Eso no lo dice la Escritura. La teología ha dicho: la verdad es que no hay necesidad de celebrar las fiestas. La teología lo ha dicho. Pero la Torá, la verdad, el Emet, no ha dicho eso. Entonces eso es lo que nos ha puesto a nosotros en un divagaje espiritual. ¿Es la Navidad una semilla judeofóbica? Sí lo es. Sí lo es.
La Navidad fue creada fundamentalmente para ir en contra de todo lo que es la fiesta del Eterno, para ir en contra de todo lo que tenga que ver con los mandamientos de Adonai y para ir en contra del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de ti. Eso es lo que ha hecho hoy en día una brecha grande, y por eso la famosa Navidad se le metió, digamos la palabra, se introdujo dentro del cuerpo de Adonai, de Yeshua. Hoy en día tenemos gente que en esta época, aunque esté celebrando las fiestas del Eterno, tiene un árbol de Navidad. Que tú sí seas sí, que tú sea no. Hoy todavía tenemos gente peleando con esta área espiritual. Hoy todavía tenemos gente que no quiere celebrar las fiestas del Eterno. Las cuestiona. Cualquier cosa la cuestiona. El hedrón lo cuestiona, la mano lo cuestiona. Todo lo cuestiona. Pero no cuestiona el árbol de Navidad. El árbol de Navidad lo pasa. No cuestiona eso. Tremendo, ¿no? Qué discernimiento. Bien. El árbol de Navidad, en esa semilla judeofóbica, Yeshua concretamente nos habla a cada uno de nosotros y nos dice: ustedes dejan de lado el mandamiento de Yahweh por seguir la tradición de hombres. Entonces ahí es donde entra a hablar la palabra de Adonai a nuestros hijos, cuando alguno de ellos diga: pero pastora, mi hijo no me acepta ese tipo de enseñanza suya. Él no. Primero que todo, tú eres la persona, tú que me estás escuchando, tu papá, tu mamá que me estás escuchando, eres la primera persona que tiene que entender primero muy bien el tema. Porque si tú no lo entiendes y no lo explicas bien, entonces tu hijo va a refutar. Todo el tema lo va a refutar. Y tú vas a tener que permitirle a él posiblemente hacer su árbol de Navidad. Porque tú no estás haciendo el entendimiento. No se trata. Pero le pongo la prédica a la pastora. No. Tú vas a tomar las escrituras y tú le vas a leer las citas bíblicas. Exactamente. Tú tienes que hacerle claridad a tus hijos y decirles: sabes, hijo, escúchame. Exactamente es a Yeshua al que quieren. Porque saben que la salvación viene de él. Entonces, a quien quieren distorsionar la imagen de Yeshua en nuestras vidas es colocarlo con una semilla judeofóbica. Nos colocan entonces lo que tiene que ver ahora con el Santa Claus. Y nos entra en la mitología, amados. Nada más y nada menos que es una mitología germánica. Que ya existía la creencia de que por la chimenea entraban los dioses, y según la tradición, acuérdense que Odín es el dios de la muerte, que entraba por la chimenea y traía cosas y dejaba regalos, y esa cultura, esa mitología entró en el año 1931 con todo su poder publicitario, porque usted recuerde que lo que Hasatán necesita en la mente de los niños para cultivar una cultura. ¿Cómo es posible que los países musulmanes no lo celebran? Porque para ellos ese es el pecado más grande del mundo, celebrar un árbol de Navidad. ¿Cómo es posible que ellos que no tienen al verdadero Adonai, que ellos que no siguen la Torá del Adonai viviente, cómo es posible que ellos no tienen la palabra más segura, inspirada, revelada, iluminada, y ellos no celebran la Navidad? ¿Y cómo es posible que nosotros hagamos tanta ignorancia, toraicos, cristianos, teólogos, con una mentira metida tan profundamente en el corazón? ¿Quiénes no celebran la famosa Navidad? Arabia no celebra la famosa Navidad. No tienen la semilla judeofóbica y no tienen la Biblia que nosotros tenemos. Y sin embargo, caminan en la verdad.
Uy, no, eso sí es que es, pero tremendo. ¿Quién más? Argelia no celebra la famosa Navidad. Países musulmanes. Irán no celebra la famosa Navidad. No tienen árboles de Navidad y no celebran Navidad. No es nada que ver con la vida del creyente de hoy en día. Que ellos no tienen al Dios verdadero, que no tienen las escrituras como nosotros las tenemos en la verdad del Emet, y sin embargo no caen en la mentira de lo que el mundo sí está haciendo como creyentes, los teólogos que defienden la Navidad y todo el concepto y la han comunicado. ¿Quién más? Tailandia no celebra la famosa Navidad ni el árbol de Navidad. ¿Quién más? Nepal no celebra la famosa Navidad. ¿Quién más? Turquía, países musulmanes. Mis amados hermanos, qué vergüenza. ¿Quién más? Corea del Norte no celebra la famosa Navidad, ni árbol de Navidad. ¿Quién más? China no celebra. Si llegan a encontrar un árbol de Navidad, los meten a la cárcel. Si llegan a celebrar ese tipo de festividades, los matan, los crucifican allá en estos países. Pero los de aquí, que tienen la palabra de Adonai, que dicen ser creyentes, pero uno no sabe de qué tipo de creyente es, celebrando la famosa Navidad. E Israel. Israel en cuanto a Judá, porque en Israel la tierra, como están los tres tipos de religiones, los musulmanes no lo celebran, Israel, Judá no lo celebran, pero el catolicismo está ahí metido, porque están las tres religiones metidas allí, ellos sí lo celebran. Imagínese usted, los dos países musulmanes de Israel dicen, no, esto no es con nosotros. Pero los católicos que están metidos allá, que tienen la Biblia, que tienen la palabra de Adonai, lo celebran. A ver, ¿cómo nosotros vemos esto a la luz de las Escrituras? Como dicen por ahí en alguna parte, ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que le pasa al ser humano? ¿Qué es lo que está mal? Que no está bien, mejor dicho. Yo sí sé qué es. ¿La Navidad es una fiesta bíblica? No, no fue ordenada por Yahweh. Eso lo tienes que aclarar tú primero en tu concepto personal. Esta fiesta no está ordenada por Adonai. Esta fiesta no aparece y estas tradiciones no son parte de nuestra vida espiritual. Por lo tanto, las tenemos que rechazar. Es el árbol de Navidad, entonces, una semilla judeofóbica. Pues todo lo que señala en este momento son los dioses paganos del Oriente. Ahí los tiene, en vivo y en directo. ¿Quiere que se los muestre mejor? Se los voy a mostrar mejor de esta manera para que me lo vean mejor. Mírenlo. Las tradiciones paganas, desde el huerto del Edén, que han caminado generaciones tras generaciones para crear el ecumenismo. Ahí lo tienen en directo. Ahí está atrás el dios Sol, todo lo que tiene que ver con la adoración. Ahí está el creador de la Navidad en el 325, el Vaticano y todas las religiones que han traído todas sus tradiciones, que esa semilla lo único que ha traído es el ecumenismo. Eso es todo lo que Nimrod, ahí usted lo está viendo, ahí usted está viendo todo lo que las religiones paganas, con todas sus culturas y todas sus tradiciones. Y a eso es lo que hoy en día se le ha llamado unidad, ¿verdad? Entonces, esa unidad, Adonai nos la muestra y nos habla claramente en Mateo capítulo 9, verso 36. Vamos a leerla para terminar. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Pues al adón de la mies, pues rogad pues al adón de la mies, que envíe obreros a su mies. Amados hermanos, nosotros estamos viviendo una etapa muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente de hoy en día
la cultura de hoy en día, el movimiento espiritual de hoy en día, es muy difícil de pastorear. Muy difícil de pastorear. ¿Por qué dices eso, pastora Pili? Porque la verdad uno se las enseña, pero la gente no quiere escuchar. Otra sí quiere escuchar, pero le gusta escuchar lo que le conviene. Lo que no le conviene no lo escucha. Medio uno jala, aprieta el botón y se sienten que esto no es conmigo. Pero déjame decirte algo. ¿Tú crees que toda la gente que ha muerto por causa del evangelio, tú crees que la defensa de la iglesia primitiva cuando defendió la palabra de Adonai y el testimonio, los profetas que murieron por la causa del nombre de Adonai, todo lo que Adonai ha dejado para que distingamos entre lo santo y lo profano, ¿tú crees que eso es en vano? Yo pregunto a cada uno de ustedes, amados, ¿qué tan radical eres? Cuando llegan las fiestas del Eterno, ¿qué tan radical eres con Adonai? ¿Las celebras verdaderamente entrando en un proceso de techubá, de adoración? ¿Le das lo mejor? ¿Glorificas el nombre de Adonai? ¿Saben? Hay mucha gente que gasta muchísimo dinero para estas épocas, en regalos, en árboles, en cosas paganas. Pero cuando le toca diezmar, eso no es lo importante para esa persona. Cuando le toca dar lo de ofrenda, eso no, eso, pastora, eso ya pasó de moda. Lo que nos conviene. Todavía nos raspan y damos limosna. Todavía nos raspan y no somos íntegros. Todavía nos raspan y nos salen todavía nos salen por ahí las raíces del árbol. Todavía nos raspan y nos mueven la patica cuando nos suena la música. Todavía nos raspan y todavía no estamos claros. Y como no estamos claros, nuestros hijos olfatean nuestras debilidades. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que nos lleva a impulsar este momento final? La Biblia dice, 1 Corintios, capítulo 10, verso 21. No puedes beber de la copa de Adonai y de la copa de los demonios. No puedes. Y si hoy tú escuchaste este mensaje y posiblemente hayas comprado el árbol de Navidad más grande de la historia, y digas, lo voy a sacar, primero sácalo de tu corazón y luego sácalo de tu casa. Si no sale de tu corazón, porque no ha salido del corazón, yo te invito a ti a orar y a pedirle a Adonai con total arrepentimiento genuino que Él desarraigue ese árbol de tu vida, que te traiga una convicción completa y que te dé la sabiduría, porque se te va a venir el mundo encima. Pero Adonai está contigo. ¿Quién contra ti? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Conocer verdaderamente el mensaje del Evangelio requiere comprender el contexto histórico, cultural, religioso y geográfico, tanto del antiguo Medio Oriente como judaísmo del primer templo y del primer siglo. Abra el mundo de los evangelios estudiándolos en su hábitat natural y vuelva a sentir la emoción de su fe. Únase al estudio bíblico Maná y participe en los evangelios desde una perspectiva nueva y fresca. La perspectiva de la Torá, desde Bereshit hasta Revelación. Una producción de Israel Casa Integral.